exponerles que estará con nosotros la doctora Felicia Gómez, en la cual nos va a hablar un poquito acerca de la medicina familiar. La doctora Felicia Gómez es egresada de la Universidad Nacional Pedro Enrique Ureñas, fue auditora de los Servicios Nacional de Salud y o es residente de medicina familiar y comunitaria actualmente en el Hospital Os de Paul. Doctora, sin más preámbulos, el escenario es suyo. ¿Cómo se siente? Hola, muy buenas noches. De acuerdo, si puede hablar un poquito más elevado, creo que yo le escucho un poco bajo, no sé si los muchachos le escuchan bien. Ahora, ¿me escuchan mejor? Excelente, se encuentra. Doctora, déjeme pasarle su primera diapositiva. Cuéntenos. Muchísimas gracias. Muy bien, como dijo Francis, yo soy la doctora Felicia Gómez, actualmente cursando el primer año de Medicina Familiar y Comunitaria en el Hospital General Docente de la Policía Nacional. Fui invitada para hablar sobre la perspectiva de la medicina familiar y comunitaria, sobre todo en nuestro país y cómo es básicamente esta especialidad, en qué consiste y en qué nos aporta al sistema de salud en nuestro país y también en el mundo. Bien, entonces debemos saber que la medicina familiar es la especialidad médica que proporciona atención sanitaria continua e integral al individuo y a la familia. Esta especialidad integra tanto ciencias biológicas, clínicas, sociales y del comportamiento. Abarca a todas las edades, tanto mujeres como hombres, niños también, y cada uno de los sistemas orgánicos y todas las enfermedades. Es importante desde ya ir desmontando mitos sobre la medicina familiar. Los médicos familiares no somos referidores, somos médicos clínicos que podemos tratar de manera clínica prácticamente el 80% de las enfermedades que pueden aquejar a un individuo. Entonces, remontando un poquito a la historia de la medicina familiar, en el 1940 en todos los países existía el tipo de profesional médico que atendía a toda la familia por naturaleza de su familia, desbordaba su acción en convertirse en un consejero de todos los individuos en el grupo familiar. Esto básicamente surge porque desde la antigüedad las familias solían tener lo que era un médico de cabecera. Ya para el 1940 en Estados Unidos comenzaron a haber intentos para organizar los médicos generales. En el 1946 se practica de manera general la Asociación Médica Americana y enfatizaron en la necesidad de destacar el acercamiento holístico a la persona y a su familia, o sea, tener un acercamiento de manera integral en lo que es el componente biopsicosocial de una persona. No solamente tratar la enfermedad del momento, sino ir más allá, involucrarse también en lo que es la familia y cómo esto puede impactar en lo que es el bienestar y en la salud de un individuo. Ya para la segunda mitad del siglo XX, en el Reino Unido, para 1966, se declara, se hace la declaración oficial del médico de familia, y en Estados Unidos, para el mismo año, se iniciaron los posgrados de atención primaria y se convirtió la medicina familiar en una especialidad certificada. Y de esa manera se comenzaron a habilitar en diversas universidades de Estados Unidos lo que es lo que hoy se conoce como residencia de medicina familiar y comunitaria. Entonces fueron determinantes para lo que es la medicina familiar y comunitaria, en que ésta se constituyera como una especialidad, sobre todo en Estados Unidos. Primero la comisión de Millis en 1966, donde técnicos y ciudadanos estadounidenses confirmaron la necesidad de la atención de la salud
Y esto en su momento causó toda una revolución. Ya en un segundo momento, por el señor William R., abogó por la formación de un nuevo tipo de especialista, que es el médico de familia y comunitario. En 1969 se aprobó la medicina de familia como la 20ª especialidad médica en Estados Unidos, creándose todos los programas educativos de posgrado de medicina familiar. Otro acontecimiento súper importante para lo que es la medicina familiar fue la conferencia de Alma Ata, que se celebró en 1978, la cual impulsó el motor de la medicina familiar, que es la atención primaria. Dentro de la misma historia tenemos a este señor que jugó un papel importante en lo que es la medicina familiar, llamado Ian McWhinney, que es considerado el padre de la medicina familiar, sobre todo en lo que es el continente americano. Este fue jefe del departamento de medicina familiar de la Universidad de Western Ontario en Canadá por casi 20 años. Entonces, en lo que concierne a nuestro país, un dato curioso es que quien es el padre de la medicina familiar no es un médico familiar, sino este doctor llamado Julio Castillo Vargas, que era un médico endocrinólogo. Este doctor eh, acudió a un congreso de endocrinología y uno de los puntos que trataron en el congreso eh, para el año de los 80 era precisamente el tema de la atención primaria y lo necesario que era en el sistema de salud, porque el médico familiar y lo que es la atención primaria es el primer contacto que debe de tener una persona para acercarse al sistema de salud. Entonces, él escuchó sobre esto en una de esas conferencias y le pareció interesante. Y fue un revolucionario porque no se quedó solamente con la información, sino que trató de traerla al país. Y fue quien organizó la primera escuela de medicina familiar en el Hospital Dr. Jaime Oliver Pino en el 1981, avalado por la Universidad Central del Este. O sea que la primera escuela de medicina familiar surge esta inquietud en San Pedro de Macorís. Siguiente, por favor. Entonces, luego, un grupo de médicos de nuestro país se reúnen, establecen estatutos, aquí están sus nombres, muchos de ellos conocidos, eh, y en lo que en su momento era el CESPAS, sometieron el aval para fundar otra escuela de medicina familiar. Entonces, me quedé en que ese grupo de médicos se reunió y para el 2000 entonces se funda la segunda escuela de medicina familiar en el Hospital Francisco Moscoso Puello. Entonces, al día de hoy tenemos 26 escuelas donde se puede cursar la residencia de medicina familiar y comunitaria y los diferentes avales que tienen las diferentes universidades que pueden avalar dicha residencia. Entonces, importante saber que para ser médico familiar y comunitario, el prerequisito principal es ser médico general y haber aprobado el examen de residencias médicas con la nota de corte que para el año de concurso establezca el Ministerio de Salud Pública. Entonces, ¿qué competencias alcanza un médico en formación ya como un médico familiar? El pensamiento crítico y resolución de problemas, empatía y vocación de servicio, agilidad para resolver los problemas de la comunidad y de los enfermos y también la adaptabilidad.
establece una buena relación médico-paciente, aprende también habilidades comunicativas y capacidad de escuchar activamente, colaboración y liderazgo y disposición para adquirir nuevos conocimientos. Mira cuál de cuál toca. Yo no sé cuáles cuerpos son. Entonces, Coloca ¿qué algo dice? que Léelo. nos interesa mucho a todos es en la entrevista qué preguntas probables me pueden realizar. Básicamente en la entrevista las preguntas se basan en lo que es la vida personal, es ¿Dónde? decir, eh, si están casados, si tienen hijos, cuál es tu pasatiempo, qué te gusta leer, qué tipo de películas te gusta ver, si tienes alguna agilidad artística. Son cosas que se preguntan durante la entrevista. Pueden preguntar algo que les mencioné, el padre de la medicina familiar, principalmente en República Dominicana. ¿Cuál fue la primera escuela de medicina familiar en República Dominicana? ¿Qué es la medicina familiar? Siempre que se vayan a entrevistar indistintamente a qué especialidad vayan a concursar, deben de saber el concepto de dicha residencia. Si es, por ejemplo, medicina interna, tienen que saber qué es la medicina interna y a qué se dedica. Lo mismo para medicina familiar. Como el campo de acción del médico familiar se estima que sean las UNAPs o unidades de atención primaria, les pueden preguntar qué es una unidad de atención primaria y cuántas familias componen una UNAP. Es una pregunta muy frecuente durante las entrevistas. Y algo que quizás directamente no tiene que ver con la medicina familiar, pero a mí sí me lo preguntaron cuando concursé, es qué es la bioética y cuáles son los principios bioéticos. O sea que en las entrevistas puede surgir cualquier cosa. Le pueden preguntar inclusive de algo que esté pasando a nivel del país, del mundo. O sea, por eso es importante que los días previos a la entrevista no solamente se centren tanto en lo teórico práctico, sino también que puedan estar actualizados en lo que esté pasando en el país a nivel de las noticias y también en el mundo. Para enfatizar, el 19 de mayo es el Día Mundial del Médico de Familia y Comunitario. Entonces, gracias por su atención. Si tienen alguna pregunta, este es el momento. Y gracias por su paciencia. Muchas gracias, doctora, por haber estado con nosotros. Gracias por haber estado con nosotros en esta conferencia. Pero hay una pregunta que dice Ana Morales Ventura. Nos dice, actualmente en República Dominicana se reconocen sus subespecialidades en adicción, conducta integral de la medicina familiar. Sí, actualmente se está trabajando en habilitar el Fellow de cuidados paliativos para médicos familiares. El año pasado, un médico familiar tuvo la oportunidad de concursar para ese Fellow y actualmente lo está cursando. O sea que lo que se estima de ahora en adelante es que para esta subespecialidad se puedan abrir más plazas para médicos familiares que quieran concursar para la misma. También se está trabajando para otras subespecialidades. Entonces, esperamos que de ahora en adelante la medicina familiar sí pueda tener entrada en otras áreas de la medicina. Excelente, doctora. Creo que tenemos todo claro actualmente. No creo que haya otra pregunta. Le agradecemos, doctora, por haber estado con nosotros en esta exponencia del día de hoy